Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Me alegra poder saludarlos hoy día miércoles. Este es un tiempo especial para nosotros. Es un tiempo de enseñanza de la palabra de Dios. Procuramos hacer lecciones sencillas que permitan a todos los creyentes y a las personas que nos ven y nos escuchan ser sencillos y claros. De tal manera que gracias por su compañía. Tenemos un promedio regularmente de personas, un buen número de personas que nos escuchan, que nos ven. Esta noche quiero agradecer a todos los hermanos que el domingo estuvieron participando en nuestra reunión en vivo y gracias por sus comentarios, por sus llamadas. Gracias también por su apoyo en el tema financiero, económico. Gracias a ustedes, la obra avanza, la obra misionera se puede desarrollar y podemos juntos, si cada uno aporta un poquito, juntos vamos a hacer un buen paquete para poder seguir haciendo la obra del Señor. Agradezco también a todas las mujeres que han sentido en su corazón apoyar el trabajo de Codazzi en cabeza de la pastora Paula. Les explicaba que es una mujer humilde, quien su esposo falleció. Yo pensé en un principio que ella iba a solicitar que enviáramos un pastor para la iglesia, pero ella asumió su responsabilidad, aun cuando tiene una hija enferma y esta es una mujer anciana. La semana pasada estuvo en la clínica, hospitalizada, y me ha llamado para pedir ayuda y por eso les he pedido ayuda a ustedes, particularmente a las mujeres que sean solidarias con una mujer adulta, anciana, que no sea milana frente a la dificultad, sino que enfrenta la causa y además de eso está lista para servir al Señor. Así que su ofrenda es muy importante para que ella pueda avanzar en todo este desarrollo de la obra. Así que gracias, Dios los bendiga. Y bueno, el domingo estaremos nuevamente en el culto, oyendo la palabra de Dios y compartiendo con ustedes lo que Dios nos ha dado. Igualmente, nuestro equipo de producción está preparando el video, un corto video sobre nuestro trabajo en nuestro último viaje misionero. Así que atentos, vamos a seguir orando para que el Señor nos guíe en todo y que toda la gloria y toda la honra que le pertenece a Él sea dada al que la pertenece, al Señor. Vamos a orar esta noche, vamos a tomar un tiempo para orar. He estado orando por sus necesidades, por sus preocupaciones. Estos días he estado atendiendo a algunas personas y visitando a otras, porque algunos me han pedido que vaya personalmente a visitarlos y lo he querido hacer en medio de esta dificultad. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu fidelidad. Te damos gracias por la bondad tan grande que has tenido con nosotros. Primero, de salvarnos. Segundo, de guardarnos. Tercero, de ser nuestro proveedor en todas las áreas de nuestra vida. El pan, el aire, la salud, la familia, la alegría. Gracias, Señor, por todas estas cosas inmerecidas. Gracias te damos. Las tenemos por gracia, no por nuestras obras, porque de hecho, Señor, no tendríamos cómo pagar tanta bondad y misericordia. Venimos esta noche para estudiar tu palabra. Te rogamos que nos bendigas, que nos permita ser claros y sencillos, Señor, y que esta palabra inunde y llene el corazón de cada uno de nuestros hermanos. Que esta palabra fortalezca, exhorte y anime a todos a avanzar y a crecer en tu obra. Lo pedimos, Padre, y te damos gracias en Cristo Jesús por tu misericordia. Amén y amén. Bien, he tomado para el día de hoy el capítulo 4 de la epístola de San Pablo a los Efesios, el capítulo 4, versículo 15. Busque su Biblia ya en Efesios, San Pablo escribiendo la carta a los Efesios, a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 4, versículo 15. Lo tiene, voy a leerlo. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Repito, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo.
Vamos a hablar acerca de la necesidad que tenemos de crecer en Cristo. Ustedes saben que después de nosotros conocer la verdad, o lo que la Biblia llama nacer de nuevo, ¿se acuerdan del Señor Jesús y Nicodemo, aquel hombre que va en la noche y le dice: Señor, sabemos que viene de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él? Y empieza una charla supremamente interesante entre ellos, y dentro de todo el Señor le dice que necesita nacer de nuevo. Y él dice: Señor, ¿cómo hago para nacer de nuevo? Porque no es volverme a meter en el vientre de mi madre y entonces volver a nacer. Y el Señor le dice: no, eres maestro, eres un hombre principal y sin embargo no sabes esto. Porque es distinto nacer de la carne y nacer del espíritu. Nosotros ahora tenemos un nuevo nacimiento. Hemos nacido del espíritu. Nacer del Espíritu es creer, es aceptar a Cristo, es crecer en Él. Después que nosotros nos hemos convertido a Cristo o hemos nacido de nuevo, no podemos quedarnos ahí. Sería bueno utilizar la figura de un bebé que nace, y el proceso natural es que él nace, dentro de pocos meses nosotros vamos viendo cómo va desarrollándose en crecimiento, en desarrollo intelectual y en muchas cosas que no vamos a mencionar ahora, pero es un poco para colocar esta figura frente a lo que nosotros somos. Nacemos en Cristo y no podemos quedarnos ahí. No es suficiente decir: yo acepté a Cristo y ya, no, hay que crecer. Y usted puede ser el miembro de una iglesia, asistir a una iglesia, a una congregación, pero no puede estar ahí solamente por estar. Debe pensar, debe creer que debe crecer. Nuestra iglesia tiene unos grupos de discipulado. Esos grupos de discipulado básicamente son grupos de formación cristiana. ¿Qué es lo que hace? Tenemos unos maestros, unas personas preparadas en estos temas para que vayan guiando a los nuevos creyentes en el conocimiento de la verdad del Señor, y entonces van conociendo qué es la iglesia, qué es la salvación, cuál es el papel de Cristo, todo este proceso, de qué manera ellos pueden vincularse hasta que llega un momento en que ellos toman el paso del bautismo. Eso significa crecer, no quedarse ahí, sino que crecer en Cristo es avanzar, es conocer. La palabra crecer significa igualmente aumentar de tamaño, y ese crecimiento, como estamos diciendo, lo mismo que en la vida natural, es gradual. Como en todos los procesos naturales, se va creciendo poco a poco. No aparece un árbol grande y gigante de un momento a otro. Pues empezamos por la semilla, una semilla que se cuida, que se protege, que se riega, luego le vamos a ver crecer y crecer, y luego vamos viendo un árbol fuerte que ya no necesita que se le eche agua, que ya no necesita estar cuidado, que ya no necesita los cuidados del árbol pequeño, porque él ahora mismo se convierte en sombra para los demás, y además él genera sus propias defensas. De igualmente es nuestra vida cristiana. Hay unos procesos de crecimiento y de fortalecimiento. En la vida cristiana y en el reino espiritual, saben que sucede igual. Debemos crecer y aumentar de tamaño poco a poco hasta convertirnos en cristianos fuertes. Que logremos mostrar con nuestra vida la vida de Cristo en nosotros. Y para eso es que nosotros debemos crecer. Esa es la medida. Que nosotros lleguemos a reflejar la vida de Cristo en nosotros. Que los demás puedan ver al Señor Jesús a través de nuestra vida. Y como dije, esto se logra en el discipulado, luego en el bautismo, luego vamos seguramente al instituto bíblico, luego iremos al seminario y iremos juntamente practicando y desarrollando estas tareas. Esta noche quiero llevarlos a pensar en algunas cosas sencillas ante la pregunta de ¿en qué debemos crecer? ¿En qué debemos crecer? Sería la pregunta que usted me está haciendo o se está haciendo ahora mismo. Pues
Cuando San Pablo escribe a la iglesia de Colosas, en Colosenses capítulo 1, versículo 10, él le escribe a la iglesia inspirado por el Espíritu Santo diciendo esto. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Escuchen eso. Debemos crecer en el conocimiento de Dios. Eso es lo que él dice. Es decir, si queremos mostrar en nuestra vida la vida de Cristo, si queremos mostrar a través de nuestra vida la vida de nuestro Señor Jesús, nosotros tenemos necesariamente que crecer en el conocimiento de Él. ¿Qué significa conocer? Bueno, conocer podría ser distinguir, reconocer, entender el carácter de alguien. Y ahí es donde es necesario que nosotros decidamos querer conocer a nuestro Señor, querer conocer al Señor Jesús. Es imposible decir que yo conozco a alguien si no tengo relación con Él, si no conozco su carácter, si no convivo con esa persona, si no hablo frecuentemente con ella. Una particularidad que siempre me ha llamado la atención del discipulado al estilo del Señor Jesús era la comunión permanente que tenía con sus discípulos. Dormía juntamente con ellos, viajaba con ellos, comía con ellos, oraba con ellos. Sí lo han leído ustedes en el Nuevo Testamento. La manera como ellos interactuaban, descansaban juntos. Recuerden eso. Y cuando yo estoy hablando de conocer al Señor, estoy hablando precisamente de esto también. Porque algunos creen conocer a Dios, pero no tienen ninguna relación con Él. ¿Cómo se hace para conocer a alguien si no se tiene una relación con Él? Usted puede decir, yo distingo a tal persona, o distingo a Pedro, pero no puede decir que le conoce. Conocerle es adentrarse mucho más. Es investigar, inmiscuirse en sus propias vivencias para yo poder realmente dar una opinión acerca de lo que conozco o no conozco. Muchas personas dicen que Dios es injusto. ¿Lo conocen acaso? No lo conocen y hablan de un ser injusto. Hablan de un Dios castigador. ¿Lo conocen? ¿O solamente han oído hablar de ese Dios castigador y asumen o pretenden, asumiendo esta posición, desvirtuar el amor de Dios? Pero nunca se han atrevido a tener una experiencia con Él. Es decir, hablan de lo que no conocen. Y ustedes saben que en la vida natural nos pasa eso. Uno a veces va a un lugar, está en una reunión y uno observa a una persona y de repente, humanamente dice, ¿cómo me cae de mal esa persona? Porque seguramente tiene un rostro adusto, o porque no sonríe, o porque cuando usted le oye hablar, le parece que es prepotente. Y usted dice, me cae muy mal, es que la rechazo. ¿Por qué? Pero si no le conoce, dese la tarea de conocerle, dese la tarea de hablarle, dese la tarea de ver cómo actúa realmente. No viva, ni vea, ni tome decisiones por las apariencias. Hemos tenido muchos esa experiencia. Y luego hemos logrado hablar con las personas y descubrimos que su rostro no refleja lo que ellos son en su interior. Como hemos también descubierto personas que son amenas, agradables aparentemente, pero tienen un corazón podrido. Yo particularmente le digo a la gente, yo no tengo una cara muy amable y siempre me ven cara como de bravo, como de disgustado. Aquí está Angie Trujillo ayudándonos a grabar y cuando yo digo esto ella mueve, asiente la cabeza diciendo que sí. Yo no tengo una cara de sonrisa, casi nunca. Pero muchas personas cuando hablan conmigo y se entrelazan conmigo, dicen, pastor, la verdad, discúlpeme, perdóneme, yo tenía un concepto equivocado de usted. Usted no tiene un rostro sonriente, pero tiene un corazón enorme y un amor por la gente y una disposición a hacer
Así es. Esto mismo pasa con Dios. Hay muchas personas que hablan de Dios, pero no lo conocen. No se han tomado el tiempo de encontrarse con Él, de buscarlo, de conocerlo. Pero nosotros, los que estamos aquí en la grabación, usted hermano y hermana, usted amigo, nosotros hablamos de lo que conocemos de Dios. Hablamos de nuestra propia experiencia. Nosotros lo conocemos a Él como Dios creador, como Dios dador de vida. Lo conocemos como el Todopoderoso. Lo conocemos como el Omnipotente. Lo conocemos como el Omnipresente. Lo conocemos como el principio y lo conocemos como el fin. Entonces usted dice, eso es muy intelectual, eso es muy, eso es mucha literatura. Pues quiero decirle que yo conozco a Dios como Dios perdonador. Yo conozco a Dios, a ese Dios que perdona. ¿Por qué? Porque Él perdonó mis pecados. Porque Él perdonó los pecados de mi padre, de mi madre, de mi familia. Yo lo conozco como Dios perdonador. De ahí que yo pueda ratificar lo que San Pablo escribe a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 13, cuando Él nos habla de ese Dios perdonador. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Oiga esto, perdonando todos nuestros pecados. ¿Quién no es pecador? Desde el principio, desde el pecado de Adán y Eva, nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa. Y recuerden que desde el principio de la Biblia dice que los pensamientos de los hombres eran de continuo solamente ¿qué? El mal. Y podemos revisar toda la historia bíblica, cómo es la lucha de Dios con un pueblo que Él perdonó, que Él ayudó, que Él bendijo todo el tiempo, a quien le dio las posibilidades, y en qué terminaron crucificándolo. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? ¿Cuántas veces? Y hemos sido perdonados cuando hemos venido a Él. Él ha perdonado nuestros pecados, ha perdonado nuestras equivocaciones, ha perdonado nuestros errores. No porque hayamos hecho nada nosotros, es por su gracia. Es por su gracia. De tal manera que alguien podría preguntarme, o sea que ustedes pecaron y ya, Él les perdonó y nunca más volvieron a pecar. Tengo que decirle que no. Tengo que decirle que aún vivimos en esta naturaleza pecaminosa y fallamos y pecamos. Pero tenemos una puerta abierta, un Dios perdonador. Lo conocemos como Dios amoroso. La Biblia enseña claramente que Él nos amó primero. Y ese Dios amoroso nos perdonó. Pero nos perdonó porque nos ama. No porque usted y yo hayamos hecho nada por eso. La Biblia dice que Él, siendo Dios, el Señor Jesucristo, se despojó de su gloria y vino a la tierra por amor, a morir por nosotros. De ahí que San Juan, capítulo 3, versículo 16, diga lo siguiente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Observen eso. Dios amoroso, que no escatimó a su único Hijo para enviarlo a morir por nosotros en la cruz. Cuando San Pablo escribe a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 8, y hablando de esto dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Escuchen eso, esto es muy importante y yo quiero detenerme un poquito acá. Dice que se humilló y fue a la muerte y califica su muerte como muerte de cruz. La muerte de cruz o en la cruz era la muerte más ignominiosa que podía existir. Porque morir en la cruz solamente era dado para los delincuentes, para los
insurrectos, para todos aquellos que habían hecho cualquier mal o perversidad contra la gente o contra el Estado romano. Sin embargo, el Señor, amándonos tanto, el Señor Jesús, muere en la cruz. Y aquí hay una cosa muy interesante a la cual les quiero llamar la atención. Uno de los problemas que tenían los cristianos de la iglesia primitiva era precisamente poder hablar de su Dios. ¿Y saben por qué? Porque resulta que nadie podía aceptar a un Dios que se moría. La cultura o la filosofía griega no aceptaba a un Dios que moría. Ustedes que han leído y han estudiado mitología griega, ustedes saben, los grandes personajes de la mitología eran invencibles. Y cuando se va a hablar en el tiempo de Pablo a la iglesia de Corinto acerca de un Dios que se muere, díganme ustedes quién quiere un Dios que se muere. Nadie. Nadie. Y si ese Dios que se muere, además de morirse, muere en una cruz como una maldición, ¿quién quiere un Dios? Primero, que se muere. Y segundo, que muere como un maldito en una cruz. Era difícil predicar. Por eso nosotros tenemos que entender algunas porciones que existen en la Biblia. Cuando 1 Corintios capítulo 1, en el versículo 18, escuchen lo que Pablo dice a los corintios. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Todo el mundo decía a los cristianos de aquel tiempo, ¡qué locura! Nadie puede concebir que ustedes crean en un Dios que se muere. Por eso es que cuando habla Pablo dice esto, porque la palabra de la cruz es locura, ¿a quién? A los que no creen, a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es que poder de Dios. Y más adelante en el versículo 21. Pero déjenme leerles el 19, el 20 y el 21. Dice, esto es a nosotros es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y entonces Dios pregunta, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Entonces, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los hombres querían encontrar en Jesús un hombre sublime, de hecho que lo era sublime, pero querían encontrar en él la inmortalidad. Querían encontrar en él todo, solamente que no lo entendían porque no era para ellos. No entendían el proceso del amor, de la misericordia, de un Dios que viene del cielo a morir por nosotros y va a la cruz solamente por salvarnos. Y la sabiduría humana no puede entender eso, ni lo podía entender. Por eso Pablo expresa estas palabras. Pero ahí mismo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, él dice esto, para usted y para mí, hermanos. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Yo alabo y bendigo al Señor por habernos dado la capacidad de entender y de comprender esto. Pero ellos no lo podían aceptar. Como les digo, pregúntele a un niño si él quiere un héroe que se muera. Nadie quiere un héroe que se muera. Uno quiere que su héroe permanezca, que jamás pierda una batalla. Y el Señor aquí no perdió una batalla. Para ellos, el Señor Jesús era un perdedor, porque murió en la cruz y porque murió. Para nosotros es un ganador, y ganamos nosotros, porque fue su muerte la que nos permitió a nosotros tener vida eterna. De ahí que cuando Angélica leyó Colosenses, si se acuerdan bien, en Colosenses en el capítulo 2, nosotros estábamos mirando el texto, era el versículo, ¿qué, Angélica? 13. El versículo 13.
El versículo 13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Pero hay una coma allí, el versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso la cruz es tan importante para nosotros. Por eso el Señor Jesús que murió en la cruz es tan importante para nosotros. Porque es precisamente ese amor y ese símbolo que tenemos ahora, la cruz, lo que nos permitió a nosotros ser salvos. Ese Dios es Dios de amor. Él le ama a usted también. Murió por usted también en la cruz. Abra su corazón, abra su vida para Él. Lo conocemos como un Dios transformador también. Nos hizo nuevas criaturas. Miren lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso les vengo hablando de la vida nueva. Por eso les vengo hablando del nuevo nacimiento. Porque ese Dios perdonador, ese Dios amoroso, ahora nosotros lo conocemos como Dios transformador. ¿Y saben por qué? Porque nosotros no somos las mismas personas que éramos antes de llegar a Cristo. Él nos ha cambiado, Él ha transformado desde nuestro pensamiento, ahora pensamos distinto. Y como pensamos distinto, actuamos distinto. Cuando alguien llega a Cristo y empieza a crecer y empieza a conocer su palabra y empieza a conectarse con la espiritualidad, descubre que la vida que llevaba no era una vida buena ni agradable. Vea cómo va a ser agradable embriagarse, emborracharse y quedar tirado en una calle como uno ve. ¿Cómo va a ser una vida agradable drogarse y andar por ahí tirado? Oh, no, qué terrible es eso. Y estas personas, si usted les habla, ellos dicen que ese es un bidononón, que eso es lo mejor del mundo. ¿Saben por qué? Porque están enceguecidos, porque están ciegos, porque están en sus pecados. Viven a la voluntad de Satanás, a la voluntad de sus pasiones. Cuando nosotros llegamos a Cristo, nuestra vida cambió. Nuestra vida cambió completamente por ese poder transformador de Jesús. Bastaría mencionarles San Marcos capítulo 5, el endemoniado de Gadara. ¿Conocen la historia? La historia está clara. Un hombre endemoniado que era atado con grillos y con cadenas y que nadie podía soportar. Y que andaba con gritos y que andaba con cosas y rompía las cadenas y atacaba a la gente y gritaba todo el tiempo. Cuando se encuentra con el Señor Jesús, el espíritu demoníaco que está en él lo enfrenta. Dice, ¿qué tienes que ver conmigo? ¿Qué tienes conmigo, Jesús, hijo de Dios o hijo de David? Y el Señor lo libera y después de liberarlo, el capítulo 5 de San Marcos dice que a los pocos días este hombre estaba transformado. Miren, se los voy a leer. Y vienen a Jesús y ven el que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, lo encuentran sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. La gente ya tenía miedo al ver esa transformación. Dice, y les contaron todos los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y dice la Biblia que ahora este hombre estaba vestido en su juicio cabal. Eso es también lo que ha pasado en la experiencia de nuestra vida. Seguramente no estábamos poseídos por el endemoniado de Gadara, pero sí hemos sido transformados por el poder de Dios. De ahí que Angélica haya leído el texto que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, quien verdaderamente conoce a Dios, vive de una manera diferente. Porque antes de conocerlo, de conocer a Dios y de empezar a crecer, ¿en qué vivíamos? Gálatas 4:8 dice que vivíamos en idolatría. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses.
¿Qué hacíamos? ¿Adorábamos imágenes? ¿Dioses de yeso, de madera, de hierro? ¿Les prendíamos velas, nos arrodillábamos frente a ellos? Cuando nada podían hacer por nosotros. ¿Vivíamos bajo el impulso de nuestras pasiones y nuestros deseos? ¿Vivíamos en nuestras concupiscencias? De esa manera vivíamos. Teníamos como dioses al placer. El hedonismo, eso era para muchos. Los teníamos como nuestros dioses. ¿Creíamos conocer a Dios? Sí, pero le negábamos con nuestros hechos. Tito 1:16 dice lo siguiente: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Oigan eso. Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Manifiestan conocer a Dios, pero con sus hechos demuestran todo lo contrario. Le pregunta al que quiera, al que esté en la cárcel por asesino, por violador, el que está en la calle delinquiendo, cualquiera de ellos, pregúntele si ama a Dios y conoce a Dios, y le dice que sí. Pero sus hechos demuestran todo lo contrario. Conocer a Dios es guardar sus mandamientos y obedecer su palabra. Eso es realmente conocer a Dios. Cuando San Juan escribe la primera epístola en el capítulo 2, versículos 3 y 4, escuchen lo que dice. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Escuchen, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, viene una segunda pregunta. ¿Cómo conocer a Dios? Solo se puede conocer a Dios si se busca una relación con Él. Es la única manera. Y para conocerle, tenemos que relacionarnos con Él. Se requiere hablarle. ¿Cómo conoces a alguien? ¿Solamente por el escrito? ¿Por lo que dice la biografía? Pues es una forma de verle, pero no lo vas a conocer integralmente. Podrías leer todo lo que la Biblia dice acerca del Señor Jesús, pero hay una puerta abierta, tú puedes hablar con Él. No podemos hablar con Dios por señas. Hay que hablarle. San Juan capítulo 14 dice, me hallan los que me buscan, los que temprano me buscan. Y la Biblia da una fórmula para conocer a Dios. Es la oración. ¿Qué es la oración? La oración es hablar con Dios. Es contarle. Es expresarle nuestros sentimientos. Es decirle cómo nos sentimos. Yo he tenido que orar muchas veces diciéndole, Señor, me siento muy mal. Me siento angustiado. Y yo he llegado a decirle, Señor, estoy realmente en este momento tengo ira. Perdóname, pero tengo ira. Me siento muy mal. Tengo rabia. Se lo he dicho. Porque la oración no es una fórmula como nos han querido enseñar. Nos enseñaron la fórmula, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nos lo enseñaron y lo aprendimos y eso está bien. Pero nosotros los cristianos sabemos que la oración del Padre nuestro es un modelo de oración. No es una oración para repetir. Cuando me arrodillo a orar, le expreso a Dios todo mi sentir. Le digo, me siento triste o me siento contento, gracias, estoy feliz, Señor, por lo que tú has hecho. Pero también, como dije ahora, Señor, estoy muy bravo, tengo ira, me parece injusto esto que está pasando. Es hablarle como a nuestro mejor amigo. En la oración, no olvides esto, en la oración tú hablas con Dios. Pero hay una segunda cosa que es útil para conocerle. Es leer su palabra, la Biblia. Mientras Angélica me busca Hebreos 4:12, la Biblia enseña que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es decir, que las palabras de Dios no son palabras muertas. Son palabras vivas. Son palabras que tienen poder. Son palabras que
transforman seres, que transforman vidas, que transforman naciones. Vamos a escuchar. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sí oyen eso? Viva y eficaz. Esas palabras, la palabra de Dios es viva para nosotros. Y en este mes de octubre que estamos celebrando el mes de la Biblia, debe ser también mucho más valiosa. Dije el domingo que el mes de la Biblia o el día de la Biblia debe ser celebrado con nosotros como los países celebran su independencia. De ahí que el salmista en el Salmo 119 diga: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios nos habla y enseña a través de su palabra. Ya San Pablo, escribiendo a Timoteo en el capítulo 3, versículo 16, le estaba hablando acerca de la palabra y le dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y ahí dice: a modo de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y San Juan escribe en San Juan 5:39: escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, dice el Señor, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, escuchen esto. En la oración nosotros hablamos con Dios para conocerle. En su palabra Él nos habla a nosotros para que lo conozcamos. El profeta Daniel nos muestra cómo pudo conocer a Dios. El profeta Daniel, en el capítulo 9, en el versículo 3, a mí me sorprendió mucho alguna vez que leí esta porción de la Biblia. Daniel capítulo 9, versículo 3. Dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. ¿Qué quiero decir? Que cuando creces espiritualmente, cuando empiezas a conocer a Dios, quieres estar a su nivel, a su altura. Y entonces entra un elemento determinante que es el ayuno. El ayuno que es, digamos, una supresión de alimentos. O digamos más bien que es abstención de tomar alimentos porque voy a dedicar este tiempo para el servicio a Dios. El ayuno, ¿qué es lo que permite? Que nuestra naturaleza humana, que está gobernada por los deseos de la carne, por la comida, por todo aquello, nos permita casi llegar a un nivel con el Señor. Y cuando uno está al nivel del Señor, allí solamente hay paz, bendición, sanidad, prosperidad. Daniel llegó realmente a conocer a Dios, porque además de ayunar, de orar, de leer la palabra, también ayunaba. ¿Y qué sucedió con Daniel? Dios le reveló el presente del reinado y el futuro de ese mismo reino. Dios le reveló los secretos presentes y futuros de su nación. De ahí, mi hermano, qué importante es orar, qué importante es leer la palabra, qué importante es sacar un tiempo dedicado al ayuno, a entrar en esa dimensión con Dios. Tenemos una reunión los viernes, muy buena. Usted puede conectarse al terminar esta reunión, hay un número de WhatsApp. Usted puede conectarse a esa reunión de los viernes, donde oramos y ayunamos desde las 9 del día hasta las 12. De ahí que uno, cuando lee el libro de Daniel y cuando conoce la escatología bíblica, tiene que decir que no puede interpretarse el Apocalipsis si no se conecta en la relación con el libro de Daniel. Daniel, un hombre de Dios, que conoció a Dios en la oración, en la lectura de la palabra, en el conocimiento de la palabra, y además en el ayuno
y en la humillación frente al Señor. ¿Quieres crecer en el Señor? Te invito. La invitación es a crecer en el conocimiento de nuestro Dios. Y puedes conocer a Dios de la manera que hoy te hemos dicho. Orando, leyendo su palabra, ayunando y buscando su rostro. Esta es una buena oportunidad. Este es un tiempo de muy buena oportunidad para buscar a Dios. Hermano de la iglesia que me escucha, este es un tiempo para orar. Este es un tiempo para ayunar. Este es un tiempo para vigilar. Este es un tiempo para buscar a Dios. Son tiempos difíciles y peligrosos en los que necesitamos orar por la iglesia, orar por el mundo, orar por los creyentes que se desaniman, que al ver que han cambiado tantas cosas se desaniman. Y nosotros no vamos a perder el ánimo, como dije el miércoles pasado. Vamos a mantener nuestra convicción y nuestro ánimo, porque nuestro ánimo no va a desfallecer. Nos mantendremos íntegros, fieles, confiados, porque el Señor es nuestro ayudador. Gracias por acompañarme en este estudio bíblico. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la nueva vida que nos has dado, por el privilegio de conocerte, por el honor de servirte. Ayúdanos a acrecentar nuestra oración, el estudio de la palabra y el ayuno, Señor, y la búsqueda de ti. Permite que podamos seguir creciendo hasta llegar al conocimiento pleno. Sabemos que es imposible en la tierra, pero lo podremos hacer hasta que lleguemos al cielo. Por tu misericordia te damos gracias y lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor los bendiga a todos. Me alegra mucho poder saludarles. El próximo miércoles nos vemos. No olviden, el domingo, nuestra reunión, 9:30 de la mañana. Dios los guarde. Feliz noche y que descansen.